Capítulo 9. Entre el olvido y el arrepentimiento. Nunca pensé que una decisión tan drástica transformaría tanto mi vida como la de Liliana. Mientras yo descansaba mi corazón en el calor familiar de Busan, supe, por terceros, el caos en que ella se sumergió en Seúl, y aunque no deseaba lastimarla, entendía que mi ausencia la había dejado varada en un limbo que ella misma había provocado. En Busan, mis días transcurrían con la monotonía silenciosa de quien ha sufrido demasiado. Despertaba muy temprano, salía a caminar por la costa o me sentaba en el balcón a tomar un té, mirando el mar que, desde mi infancia, me transmitía paz. Mis padres me recibían con una mezcla de preocupación y alivio, preocupación porque sabían que el dolor no se disipa de la noche a la mañana, y alivio porque finalmente había dado el paso de marcharme antes de romperme por completo. Era una herida abierta, sí, pero al menos ya no estaba infectada por la traición constante. Mientras tanto, en Seúl, Liliana se volvía loca al no encontrarme. Me contaron, y luego confirmé por mi antiguo supervisor, que, apenas recibió mi mensaje despidiéndome, corrió desesperada hasta nuestro viejo apartamento. Fue la primera vez que ella mostró angustia por mi paradero, y quizá la primera vez que reconoció mi valor de manera tardía. Llegó al edificio con la esperanza de que yo hubiera exagerado en mis palabras y que, al rogarme perdón, todo volvería a ser como antes. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontró con un panorama devastador. Las cosas que evidenciaban mi estancia, mis ropas, mis accesorios de baño, los libros que tanto amaba, no estaban por ninguna parte. Había dejado las estanterías casi vacías, regalé o doné todo aquello que no me cabía en el equipaje. Los pocos objetos que conservaban memorias compartidas también habían desaparecido. Ella buscó en el armario, en los cajones, bajo la cama, pero solo halló silencio. El hueco de mi ropa se sentía casi como un vacío en el aire, una ausencia que, de tan grande, pesaba más que cualquier palabra. Nuestras fotos juntos, esas que adornaban la sala y los pasillos, las había recortado de forma meticulosa. Dejé solo la mitad donde aparecía ella. Mi figura quedó literalmente arrancada de su lado, como metáfora de lo que ya no podía unirse de nuevo. Liliana encontró esas imágenes mutiladas y sintió que, con cada recorte, yo había roto de tajo la esperanza de reconstruir la relación. También se topó con que en el baño permanecía únicamente su cepillo de dientes y algunos envases de sus productos favoritos. Nada que sugiriera que un hombre, mucho menos yo, hubiera vivido allí. Después de registrar todas las habitaciones y ver mi sombra desvanecida en cada rincón, Liliana se dejó caer en el sofá, sin consuelo alguno. En ese instante, comprendió hasta dónde la había llevado su ambición por un puesto laboral mejor. Comprendió que el amor que yo le profesaba no era tan incondicional como ella creía, o, mejor dicho, que yo ya no podía mantenerlo tras su engaño. Fue la primera vez que sus lágrimas corrieron incesantemente durante toda la noche, la misma noche en que yo, en Busan, dormía con un rencor que, poco a poco, se iba transformando en resignación. Al día siguiente, quizá con un último intento de aferrarse a algo, Liliana se dirigió a la empresa donde trabajaba. Como nunca se interesó en conocer a mis compañeros ni en entender mi entorno laboral, no tenía idea de a quién pedir ayuda. Solo atinó a acercarse a la recepcionista, preguntando por mí. Recuerdo perfectamente las palabras que esa recepcionista le soltó, porque luego mi supervisor me lo contó con una mezcla de asombro y pena. Señorita, si usted es su novia, ¿por qué no sabe dónde está? Liliana argumentó que yo me había ido de casa, que ella había cometido un error, y rogó a la recepcionista cualquier pista. Conmovida por su desesperación, le indicó que hablara directamente con mi jefe. Entró a la oficina de mi supervisor con ojos rojos e hinchados, y entre balbuceos, confesó que me había engañado y que yo, al descubrirlo, me fui sin dejar rastro. Entonces, mi supervisor, un hombre de pocas palabras, pero gran empatía, le dijo que me había visto muy abatido el día que le presenté mi renuncia, hacía más de 2 semanas, mencionándole escuetamente que regresaría a Busan por asuntos familiares. Nada más. Ese fue el último hilo de esperanza que Liliana tuvo para encontrarme, pero carecía de un dato crucial: nunca se interesó por conocer realmente a mis padres ni compartir con mi familia. Sabía que eran de Busan, pero no tenía teléfonos, direcciones exactas, ni siquiera recordaba el nombre de la calle donde crecí. Me dicen que salió de la empresa derrotada, llorando sin control, golpeada por la culpa de no haberse fijado, jamás, en los detalles que me formaban como persona.
Ella se había acostumbrado a que yo me interesara por cada aspecto de su vida, pero nunca pensó que lo mío también merecía ser escuchado. Unos días después, dejó de presentarse a su trabajo. Entró en un estado de depresión tan hondo que se refugiaba en el alcohol para evadir la realidad. Brian, ese hombre con quien me engañaba, fue a buscarla un par de veces, pero ella no le abrió la puerta ni atendió sus llamadas. Tal vez comprendía que, en su afán de conseguir un estatus superior, se había involucrado con alguien que nunca la amaría como yo, y ahora pagaba el precio de sus acciones. La vida de Liliana se desmoronó en ese pequeño apartamento. Fue despedida por abandono de cargo, y sus días se volvieron una sucesión interminable de botellas vacías, tristeza y arrepentimiento. Era ella contra sí misma, su conciencia convertida en verdugo, juzgándola por haber pisoteado el amor que tanto presumía tener. No niego que, en las primeras jornadas tras mi partida, albergué algo de rabia y resentimiento. Me dolió imaginarla sufriendo, pero también me recordaba las lágrimas que yo había derramado cuando descubrí su engaño, o las noches sin dormir pensando en que había hecho mal. Sin embargo, con el paso de las semanas, y gracias a la serenidad que mi familia y amigos me ofrecieron, comprendí que no era mi deber castigarla ni mucho menos perdonarla. Ella labró sus propias consecuencias. Mientras Liliana se hundía en la bebida y la desolación, yo empezaba a sanar. Había retomado la lectura que tanto me gustaba, ayudaba en el negocio familiar y me reencontraba con viejas amistades de la infancia. Poco a poco, aprendí a respirar sin sentir ese nudo opresor en el pecho. A veces me preguntaba si Liliana comprendería que la mayor herida no fue la traición en sí, sino haber devaluado todo lo que compartimos por un ascenso, un sueldo o un nuevo puesto en la empresa. A la distancia, me quedó claro que yo jamás pretendería castigarla. Incluso si hubiera querido, no había modo más efectivo de que pagase por sus actos que viéndose a sí misma, reflejada en el espejo de su propia soledad. No tuve que pronunciar un veredicto, ella misma se lo impuso al caer en ese abismo de culpa. Por mi parte, decidí que no había vuelta atrás. Mi vida en Busan es sencilla, llena de atardeceres en la playa y de conversaciones con gente que me aprecia. Si, en algún punto, Liliana encuentra el valor para levantarse y encaminar su vida, espero que lo logre. De lo contrario, sabré que tomé la decisión correcta al marcharme, al llevar conmigo las cosas materiales que me pertenecían y, sobre todo, al rescatar mi dignidad. Con el tiempo, mis heridas han comenzado a cicatrizar. Aunque en mis silencios nocturnos algo se quiebra al recordar su rostro, me aferro a la certeza de que a veces la vida nos empuja a ser valientes cuando el amor propio peligra. Quiero creer que, en algún lugar de Seúl, Liliana también hallará la forma de salir a flote. Tal vez no era una mala persona, sino una mujer cegada por los brillos efímeros que prometía un ascenso laboral. Pero esa es su historia, su capítulo que debe reescribir sola. Así, mientras mi corazón late tranquilo entre las costas de Busan y el calor de mi familia, el recuerdo de Liliana, consumida por su propio error, se disipa como una niebla que se marcha con el sol de la mañana. Y en el fondo, sé que la mayor justicia no es la venganza, sino la liberación. Liliana se convirtió en su propio verdugo, yo, en cambio, volví a vivir.